Hace 2 años, a mi hijo le dio de repente un horrible dolor en la cintura. Fuimos a que se lo miraran y según el médico, los resultados de la prueba eran preocupantes y debimos ir al hospital provincial más grande para más pruebas. Me dio un vuelco el corazón cuando escuché esas palabras. Y creí que mi hijo podría tener una enfermedad grave. Pero luego pensé que llevaba mucho tiempo cumpliendo con el deber, sacrificándome por Dios y sufriendo mucho. Ni siquiera ante la opresión y las detenciones terribles del Partido Comunista. Y ante el ridículo y la difamación de mis familiares, jamás me acobardé. Me mantuve firme en el deber. Suponía que, a tenor de todo lo que había hecho por Dios, Él protegería a mi hijo de cualquier cosa grave. ¿Fueron por más pruebas? Sí, fuimos. Los resultados decían que tenía cáncer y cirrosis en el hígado. El médico dijo que le quedaban de 3 a 6 meses más de vida. Fue un baldazo de agua fría. Y yo me quedé ahí sentada, paralizada. Sencillamente no podía aceptar esa situación. Solo tenía 37 años. ¿Cómo había podido enfermar así? Sujetando los resultados de las pruebas, me temblaban las manos. Me preguntaba si el diagnóstico del médico estaba equivocado. Me senté atónita al borde de la cama y no me recuperé hasta después de un rato. Se me caían las lágrimas. Y pensaba, tan joven, ¿cómo es posible que esté tan enfermo? Cualquier cosa de esta sería mortal. ¿Pero 2 al mismo tiempo? Él es el pilar de nuestra familia. ¿Qué será de nosotros como familia sin él? Lo más doloroso en la vida de una persona es tener que enterrar a un hijo. Estaba cada vez más triste. Mis familiares y amigos me reclamaban, diciendo, ¿cómo es que ha enfermado tu hijo si tú crees en Dios? Si ese Dios tuyo no lo ha protegido, ¿de qué sirve? Y decían que me olvidara de la fe y me quedara en casa cuidando a mi hijo. Sus reproches me hacían sentir realmente miserable. Estaba constantemente al borde del llanto y muy aturdida. Ni siquiera quería orar o leer las palabras de Dios. Estaba realmente en tinieblas. Dije una oración. Dios mío, con mi hijo tan gravemente enfermo, estoy sufriendo y no puedo controlarlo. Te pido que me guíes para comprender tu voluntad. Un día, leí estas palabras de Dios. Cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas, o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, de la misma manera que Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo. Aunque Job era débil y maldijo el día de su propio nacimiento, no negó que Jehová le concedió todas las cosas en la vida humana y que también es Él quien las quita, independientemente de cómo fue probado. Él mantuvo esta creencia. Dios realiza la obra de perfección que la gente no puede ver ni sentir. Es en tales circunstancias en las que se requiere tu fe. Se exige la fe de las personas cuando algo no puede verse a simple vista. Cuando no eres capaz de abandonar tus propias nociones. Cuando no tienes clara la obra de Dios, lo que se requiere es tu fe. Y que adoptes una posición firme y mantengas el testimonio. Amén. Amén. De acuerdo con estas palabras de Dios, el padecimiento de mi hijo por esta grave enfermedad que lo aquejaba era una prueba para mí.
y debía ampararme en la fe para superarla. Me acordé de Job, a quien le robaron toda su riqueza y su abundante ganado, cuyos hijos murieron y al que se le llenó el cuerpo de llagas. Incluso ante semejante prueba, estaba dispuesto a maldecirse antes que culpar a Dios y alababa el nombre de Jehová. Dio un muy hermoso testimonio de Dios. Y cuando estaba pasando por todo esto, se burlaban de él. Su esposa lo criticaba y le dijo que abandonara a Dios y muriera. A primera vista, parecía que su esposa y sus amigos lo reprendían. Pero por detrás, Satanás tentaba a Job con las palabras de la gente para que negara y traicionara a Dios. Sin embargo, Job no cayó en la trampa y llegó a acusar a su esposa de insensata. Supe que los trucos de Satanás estaban detrás de los ataques de mis familiares y amigos. Como Job tenía que ser firme en el testimonio para Dios, no podía oír sus disparates. En ese momento, no me sentía ya tan triste y desamparada. ¿Y qué ocurrió con las enfermedades de tu hijo? Sí. Se sometió a cirugía un par de semanas después y pudieron controlar el cáncer. Entonces pensé que quizá Dios se apiadaba de él por mi fe, que podía curarse si Dios hacía un milagro. Pensaba, esperanzada en que se recuperara del todo y en lo fabuloso que sería eso. Luego recordé este pasaje de las palabras de Dios. Buscas la paz después de creer en Dios. Que tus hijos estén sanos, que tu marido tenga un buen trabajo, que tu hijo y tu hija se casen bien, que tus bestias de carga haren bien la tierra, un año de buen tiempo para tus cosechas. Esto es lo que buscas. Solo buscas una vida cómoda, sin accidentes en tu familia, que los vientos pasen de largo y la arena no te toque la cara, que tus cultivos no lleguen a inundarse, que no te afecte el desastre, para vivir en el abrazo de Dios, para vivir en un nido acogedor. Un cobarde como tú, que siempre busca la carne, ¿acaso tiene corazón? ¿Acaso tiene espíritu? ¿No eres una bestia? ¿No buscas el camino verdadero que te doy libremente? ¿Eres uno de los que cree en Dios? Te otorgo la vida humana real, pero no la buscas. ¿Acaso no eres igual a un cerdo? Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban de forma muy incisiva mis perspectivas sobre la fe y mis motivaciones problemáticas por las bendiciones. Sentí una gran vergüenza. Cuando creía en el Señor, iba en pos de las bendiciones y de la gracia, con la esperanza de que bendijera a mi familia. Tras aceptar la nueva obra de Dios, nunca oraba descaradamente a Dios para pedirle su gracia. Pero no buscaba la verdad, ni comprendía realmente a Dios. Me equivocaba al desear 100 veces más en la era presente y vida eterna en la vida por venir. Creía que, al haberme sacrificado por Dios, Él me recordaría y bendeciría, que debía proteger a mi familia de la enfermedad y el desastre y hacernos la vida fácil y libre de cualquier percance terrible. Así, dejé a un lado mi hogar y mi empleo por el deber muy feliz de soportar todo sufrimiento. Pero cuando las pruebas de mi hijo dieron positivo por cáncer, me sumí por completo en el dolor de verlo enfermo y perdí el estímulo en el deber. Hacía cuentas, mezquinamente, de cuánto me había esforzado y cuánto había sufrido. Debatía con Dios y lo culpaba por no haber protegido a mi hijo. La situación que afrontaba y las palabras de juicio y revelación de Dios
me enseñaron que mi perspectiva de búsqueda en la fe era errónea. No renunciaba a las cosas por mi fe para buscar la verdad y despojarme de la corrupción, sino a cambio de la gracia y de las bendiciones de Dios. Negociaba con Dios, a quien utilizaba y engañaba. Sí. Obstinada, aspiraba a que Dios protegiera a mi familia para librarnos de la tempestad, la enfermedad y el desastre. ¿En qué me diferenciaba de esas personas religiosas que comen los panes y se sacian? Entendí la vileza de mi perspectiva de búsqueda. Me di cuenta entonces de que con esto Dios quería purificarme y salvarme. Si no, yo no detectaría esta corrupción y este carácter satánico dentro de mí. En este punto me sentí muy en deuda con Dios. Y me presenté ante Él en oración para poner en sus manos la salud de mi hijo y someterme a su soberanía y sus disposiciones. Gracias a Dios. Estas situaciones y las palabras de Dios son lo único que revela las impurezas y la motivación por las bendiciones en nuestra fe. Si no, no las conoceríamos. Muy cierto. Después, a mi hijo lo operaron varias veces, una tras otra. Y parecía estar mejorando poco a poco. Comía bien y podía hacer algunas actividades suaves. Estaba sumamente contenta. Sobre todo cuando lo veía muy animado, cantando y bailando con su hijo, con un aspecto totalmente sano. Estaba recuperándose bien. Sí. Me parecía que había esperanza para él. Creía que desde una perspectiva humana su enfermedad era una sentencia de muerte y no duraría mucho más. Pero ya había pasado más tiempo y estaba muy bien. Eso era la bendición y protección de Dios. De continuar así las cosas, parecía que se recuperaría del todo. No obstante, las cosas no salieron como pensé. De pronto, empezó a no poder retener la comida. Se le comenzó a hinchar el abdomen cada vez más y le costaba sentarse. Le hicieron un chequeo y aunque el cáncer no se había extendido, la cirrosis estaba empeorando y tenía ascitis hepática. Lo tuvieron que intervenir 2 veces más, pero la cirrosis continuaba sin mejorar. Sentía que poco a poco se acercaba a su muerte y volvía a desesperarme. ¿Qué pensabas en aquel entonces? Me embargaban las quejas. Como la enfermedad de mi hijo había mejorado de forma patente, no entendía por qué empeoraba otra vez. Era un hijo muy bueno, se llevaba bien con todos y nunca había hecho nada malo. Familiares, amigos y vecinos hablaban maravillas de él. No estaba demasiado contento con mi fe, pero tampoco se interponía. ¿Por qué razón contrajo una enfermedad mortal? Más adelante pensé en que yo como creyente siempre había predicado el Evangelio, actuando activamente en todo lo que surgiera en la iglesia. Mi familia comenzó a oponerse a mi fe por la represión y las detenciones del partido. Pero sin importar la opresión que enfrentara, jamás di marcha atrás. Seguí cumpliendo con el deber. Si había renunciado a tanto, ¿por qué me enfrentaba a esto? ¿Esto era lo que obtenía a cambio de todos mis años de sacrificio? No lo decía, pero me superaba la sensación de que Dios era injusto. Estaba pesimista, deprimida y aturdida todo el tiempo. Me sentía sin esperanza. Sufría terriblemente y lloraba casi todo el tiempo. A cualquiera le habría resultado muy doloroso algo así. ¿Cómo llegaste a salir de ese estado tan agobiante? Principalmente orando y leyendo las palabras de Dios. Leí este pasaje.
La justicia no es ser imparcial ni razonable, ni concesiones en función del trabajo realizado, de pagarte según el trabajo que has hecho, ni de darte lo que te corresponde por tu esfuerzo. Esto no es justicia. Dios igualmente habría sido justo si hubiera descartado a Job después de que éste diera testimonio de él. ¿Por qué se denomina justicia esto? Los seres humanos pueden fácilmente decir que Dios es justo cuando algo concuerda con sus nociones. Pero cuando algo no concuerda o les parece incomprensible, les resulta difícil decir que Dios es justo. Si Dios hubiera destruido a Job en aquel entonces, la gente no habría dicho que él era justo. En realidad, no obstante, tanto si la gente ha sido corrompida como si no, ¿tiene que justificarse Dios cuando la destruye? ¿Debería tener que explicar en qué se basa para hacerlo? ¿Debería basarse en no destruiré a los útiles, destruiré a los que no lo son? Innecesario. Dios puede tratar con una persona corrupta como Él quiera. Sus acciones serán apropiadas y todas son sus disposiciones. La esencia de Dios es la justicia. Y aunque comprender sus actos no es fácil, todo cuanto hace es justo, solo que la gente no lo entiende. Cuando Dios entregó a Pedro a Satanás, ¿cómo respondió Pedro? La humanidad no puede comprender tus acciones, pero todo cuanto haces contiene tu benevolencia y justicia. ¿Cómo sería posible que no alabara tus sabias obras? Hoy has de entender que Dios no destruye a Satanás para mostrar a los humanos cómo los ha corrompido Satanás y cómo los salva Dios. Al final, como la gente está corrompida profundamente por Satanás, contemplarán el pecado de la corrupción de Satanás en ella. Cuando Dios destruya a Satanás, contemplarán su justicia. Esto contiene el carácter y la sabiduría de Dios. Todo cuanto hace Dios es justo. Aunque te sea incomprensible, no juzgues a tu antojo. Si dices que Dios no es justo por algo que consideras poco razonable o va en contra de tus nociones, estás siendo completamente irracional. Ves que a Pedro le parecían incomprensibles algunas cosas, pero estaba seguro de que la sabiduría de Dios estaba presente y que esas cosas albergaban su benevolencia. Los humanos no comprenden todo. Hay muchísimas cosas que no pueden entender. Por lo tanto, conocer el carácter de Dios no es algo fácil de hacer. Amén. 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 Las palabras de Dios me enseñaron que su justicia no es del todo como creía, totalmente imparcial e igualitaria, ni implicaba recibir exactamente lo invertido. Dios es el creador y su propia esencia es justa. Por lo que, tanto si da como si quita, tanto si nos bendice como si sufrimos en las pruebas, todo tiene su sabiduría. Todo es revelación de su carácter justo. Job siguió el camino de Dios al temerlo y evitar el mal toda su vida. A ojos de Dios era una persona perfecta, pese a lo cual Dios lo puso a prueba. Su fe y veneración hacia Dios fueron aumentando prueba a prueba, y al final dio rotundo testimonio de Dios y venció del todo a Satanás. Después Dios se le apareció y lo bendijo mucho más. Eso reveló el carácter justo de Dios. Sí. También me acordé de Pablo. Padeció mucho y viajó por el mundo para difundir el Evangelio del Señor. Pero no tenía sometimiento ni veneración reales hacia Dios. Solo quería las bendiciones de Dios a cambio de su esfuerzo. Después de bastante trabajo, afirmó:
He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Las aportaciones de Pablo eran transacciones plagadas de sus ambiciones y deseos. Su carácter no se transformó en absoluto e iba por una senda contraria a Dios. Dios terminó por castigarlo. Vemos que Dios no se fija en cuánto parece trabajar la gente, sino en si lo ama y se somete a Él sinceramente, en si cambia su carácter vital. Esta es una mejor manifestación del carácter santo y justo de Dios. Creía que Él me compensaría por lo que había dado, que recuperaría algo igual a mi aportación. Esa es una perspectiva humana negociadora, totalmente distinta a la justicia de Dios. Sí. Había hecho algunos sacrificios y cosas buenas como creyente, pero mi perspectiva de búsqueda era errónea y no tenía auténtico sometimiento a Dios. Culpé y me opuse igualmente a Él cuando mi hijo enfermó. No había cambiado mi carácter, sino que era una persona de Satanás. No merecía las bendiciones de Dios. Entendí que no comprendía el carácter justo de Dios, sino que creía que, por tan solo haberme sacrificado en el deber, Dios debía proteger a mi hijo y velar por él. ¿No juzgaba a Dios desde una perspectiva humana negociadora? Recordé estas palabras de Dios. Todos tienen un destino adecuado. Estos destinos se determinan según la esencia de cada individuo y no tienen nada que ver con otras personas. Las malas acciones de un niño no pueden ser transferidas a sus padres, y la justicia de un niño no puede ser compartida con sus padres. Las malas acciones de un padre no pueden ser transferidas a sus hijos, y la justicia de los padres no puede compartirse con los hijos. Todos cargan con sus propios pecados y disfrutan de su fortuna. Nadie puede sustituir a otro. Esto es justicia. Amén. Amén. Creía que, por haber renunciado a cosas en mi fe, Dios debía curar a mi hijo. Si no, lo consideraría injusto a él. Algo que resulta totalmente absurdo. Por mucho precio que hubiera pagado, ese era mi deber, y lo que me correspondía hacer como ser creado. Eso no tenía nada que ver con la enfermedad, el sino, ni el destino de mi hijo. No debía aprovecharlo para negociar, para hacer tratos con Dios. Fue un sentimiento muy liberador el poder entender todo esto. Demos gracias a Dios. Tu enseñanza es muy útil. Siempre he creído que Dios debe protegernos y bendecirnos si nos sacrificamos en la fe, que esa es su justicia. Ahora puedo ver lo muy equivocada que estaba. Que eso es negociar con Dios. Exacto. Me resulta esclarecedor a mí también. La justicia de Dios no es, como pensábamos, que recuperamos todo aquello que hemos invertido, sino que se trata de su esencia y carácter. Todo lo que Él hace es justo. No podemos entenderlo todo, pero entraña su carácter justo. Quizá no lo veamos entonces, pero debemos buscar la verdad, no culpar y juzgar a Dios según las nociones humanas. Sí, eso aporta esclarecimiento y es una senda de práctica. Sin duda. Un día leí otro pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a comprender la esencia de mi perspectiva errónea. Vamos a verlo en video. Estupendo. Dios Todopoderoso dice: no importa cuántas cosas le sucedan, el tipo de persona que es un anticristo nunca trata de abordarlas buscando la verdad en las palabras de Dios
y mucho menos trata de ver las cosas a través de ellas, lo cual se debe completamente a que no creen que cada renglón de las palabras de Dios sea la verdad, y no aceptan la actitud correcta que Dios dice que la gente debe tener en todos los asuntos. Solo hay un tipo de Dios en el que creen: el Dios sobrenatural que muestra señales y maravillas, similar a dioses falsos como Guanyin y Buda, que también muestran señales y maravillas menores. En las mentes de los anticristos, Dios debe ser adorado mientras se esconde detrás de un altar, comiendo los alimentos que la gente ofrenda, inhalando el incienso que queman, extendiendo una mano amiga cuando se hallan en problemas, ofreciendo ayuda y satisfaciendo sus peticiones en la medida que pueda, si son honestos en sus súplicas. Para los anticristos, solo un Dios semejante es Dios. Mientras tanto, todo lo que Dios hace en la actualidad se encuentra con el desprecio de los anticristos. ¿Y por qué? A juzgar por la naturaleza y la esencia de los anticristos, lo que ellos requieren no es la obra de riego, pastoreo y salvación que el Creador realiza sobre las criaturas de Dios, sino prosperidad y éxito en todas las cosas, no ser castigados en esta vida y ascender al cielo cuando mueran. Su punto de vista y sus necesidades confirman su esencia de hostilidad a la verdad. Amén. Amén. Cada palabra de Dios daba realmente en el clavo. Reflexionando, comprendí que siempre había creído que Dios debía compensarme y bendecirme por todo lo que había hecho en mi fe, que debía conservar a mi familia sana y salva. Por ello, cuando mi hijo estaba mejorando muchísimo tras las operaciones, creí que era una bendición de Dios y estaba agradecida y llena de alabanza. Decidí hacer bien mi deber para compensar a Dios por su amor. Pero cuando volvió a empeorar, quise que Dios obrara el milagro de su curación. Cuando Dios no hizo lo que yo quería, pasé de la sonrisa permanente a la ira permanente, enfadada con Dios por no tener todos mis sacrificios en cuenta para proteger y curar a mi hijo. Llegué a lamentar todo cuanto había dado. Mi estado de ánimo giraba en torno a si ganaba o perdía algo. Claro. En mi fe, no adoraba a Dios ni me sometía a Él como creador, sino que lo consideraba un objeto para cumplir mis exigencias y bendecirme. ¿En qué me diferenciaba de los incrédulos que idolatran a Buda o a Guanyin? Eso no es creer de verdad. Dios se ha encarnado y venido a la tierra 2 veces, en las que ha soportado una brutal humillación. La condena, la oposición, la rebeldía y los malentendidos de la gente. Todo para comunicarnos sus palabras y su verdad para que sean nuestra vida. Vivamos de acuerdo con ellas. Escapemos a la corrupción y al final nos salvemos. Dios ha pagado un enorme precio por la humanidad. Había gozado de la gracia y las bendiciones de Dios a lo largo de mis años de fe, en los que recibí el riego y muchas verdades. Pero no era nada sincera con Dios. Qué doloroso y decepcionante para Él. Empecé a sentirme cada vez más en deuda con Dios y me arrodillé ante Él, con lágrimas de pesar y culpa rodando por mi rostro. Oré y me arrepentí así ante Dios. Dios mío,
He sido creyente todos estos años sin buscar la verdad. No me he mantenido firme en el testimonio para ti en la enfermedad de mi hijo, sino que te he decepcionado. Dios mío, estoy en deuda contigo. Deseo arrepentirme ante ti. Y mi hijo, mejore o no, estoy dispuesta a someterme a tu soberanía y tus disposiciones. Te ruego que me des fe y estés conmigo. Sentí que me había quitado un enorme peso de encima tras aquella oración. Me sentía mucho más liviana y menos ansiosa que antes por la enfermedad de mi hijo. Gracias a Dios. Sin la guía de las palabras de Dios, nada podría mantenerse firme. Sí. Fue una auténtica bendición de Dios adquirir cierto autoconocimiento de verdad y extraer lecciones de esto. Gracias a Dios. Un día leí otro pasaje de las palabras de Dios que me aportó una nueva comprensión de todo esto. Yo lo leo. Genial. De acuerdo. No existe correlación entre el deber del hombre y el que él sea bendecido o maldecido. El deber es lo que el hombre debe cumplir. Es la vocación que le dio el cielo. Y no debe depender de recompensas, condiciones o razones. Solo así cumple con su deber. Ser bendecido es cuando alguien es perfeccionado a través del juicio y disfruta de las bendiciones. Ser maldecido es cuando el carácter de alguien no cambia tras ser castigado y juzgado. Es cuando no es perfeccionado y así es castigado. Pero independientemente de si son bendecidos o maldecidos, los seres creados deben cumplir con su deber, haciendo lo que deben hacer y haciendo lo que son capaces de hacer. Esto es lo mínimo que una persona que busca a Dios, debe hacer. No debes llevar a cabo tu deber solo para ser bendecido, ni negarte por temor a ser maldecido. Dejadme deciros esto. Lo que el hombre debe hacer es llevar a cabo su deber. Y si no puede cumplir con su deber, es por su rebeldía. Es por medio del proceso de hacer su deber que el hombre es cambiado gradualmente. Y es por medio de este proceso que él demuestra su lealtad. Así pues, cuanto más puedas llevar a cabo tu deber, más verdad recibirás. Y más real será tu expresión. Amén. Amén. Todo esto me demostró que cumplir con el deber no tiene que ver con ser bendecidos o maldecidos. Como ser creado, he de cumplir mi deber para compensar a Dios por su amor. Es lo justo y apropiado. Es como los padres que crían a sus hijos hasta la adultez. Los hijos deben respetarlos. No debe ser algo condicional, ni depender de la herencia. Es el deber más básico que debe cumplir cualquier persona. Sin embargo, yo no pensaba en cómo devolverle a Dios su amor en el deber, sino que quería aprovechar el deber que Dios me había dado para hacer tratos con Él, para pedirle gracia y bendiciones por lo poco que yo había dado. Si no, culpaba a Dios. No tenía conciencia y decepcioné mucho a Dios. Cuando mi hijo enfermó, no hacía más que exigir y siempre malinterpretaba y culpaba a Dios. Al pensarlo, me odié realmente. Decidí en silencio que mejorara mi hijo o no, jamás volvería a culpar a Dios. Después, mi hijo empeoró cada vez más. Era evidente que su salud decaía. Me dolía y sufría demasiado.
pero me sentía más libre por dentro. Gracias a Dios. Un día leí estas palabras de Dios. Dios ya ha planeado completamente la génesis, el nacimiento, el tiempo de vida y el final de todas las criaturas de Dios, así como su misión en la vida y el papel que desempeñan en toda la humanidad. Nadie puede cambiar estas cosas. Tal es la autoridad del Creador. El nacimiento de cada criatura, el tiempo que vive, su misión en la vida, todas estas leyes, cada una de ellas son ordenadas por Dios, al igual que ordenó la órbita de cada uno de los cuerpos celestes. ¿Cuál siguen? ¿Durante cuántos años? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué leyes los rigen? Todo esto fue ordenado por Dios, inalterado en miles o en decenas de miles de años. Está ordenado por Dios y es su autoridad. Amén. Amén. Cierto. Dios es el creador y el curso de nuestra vida está en sus manos. Totalmente. Lo mucho que vivamos, suframos o seamos bendecidos, está en las manos de Dios. Dios no alarga la vida de alguien por haber hecho buenas acciones, ni acaba antes con ella porque haya cometido mucha maldad. Sea buena o mala una persona, cuando se termina su tiempo predestinado, Dios le quita la vida. Eso no puede cambiar. Hace mucho que Dios decidió cuánto duraría la vida de mi hijo. Todo lo que Él haga es justo. Y solo he de someterme a su soberanía y sus disposiciones. Amén. Amén. Entenderlo alivió un poco mi dolor. Sabía que fuera como le fuera a mi hijo, yo tenía que hacer el deber de un ser creado y devolverle a Dios su amor. Amén. Amén. En marzo de ese año, despedí a mi hijo para siempre. Pero guiada por las palabras de Dios, supe afrontar correctamente su partida y sufrí mucho menos. Gracias a Dios. En estos 2 años, desde que mi hijo enfermó por primera vez, he sufrido bastante. Pero a través de todo esto, he visto mis objetivos despreciables y mi corrupción al buscar las bendiciones en mi fe. He descubierto lo a fondo que me ha corrompido Satanás, y que si no corrijo esta corrupción, seguiré culpando a Dios y oponiéndome a Él. Eso es. Sí. Esta experiencia me ha enseñado realmente cuánto me ha beneficiado todo este sufrimiento en la vida. Cuanto más lejos estén las obras de Dios de nuestras nociones, más verdad hay que buscar en ellas y más pretenden salvarnos. Amén. Qué útil esta enseñanza para mí. Gracias a Dios.